Me llamo Miguel y he estado conduciendo camiones de carga por todo México durante casi 12 años y siempre he sentido orgullo por mi trabajo. He recorrido innumerables carreteras desde Tijuana hasta Cancún, cruzando desiertos, montañas y caminos costeros, entregando de todo, desde productos agrícolas hasta electrónicos. Pero después de mi última ruta por Sonora, me sucedió algo que cambió mi vida para siempre, algo tan aterrador e inexplicable que todavía me despierto gritando en medio de la noche. El día comenzó como cualquier otra entrega. Mi despachador Carlos me había programado para un envío urgente de piezas de fabricación que debían llegar a una fábrica en Hermosillo para la tarde siguiente. Recuerdo que hacía un calor inusual ese día, incluso para julio en el norte de México. El tipo de calor que hace que el horizonte baile con espejismos y convierte la cabina de tu camión en un horno, incluso con el aire acondicionado al máximo. Miguel, necesitamos esta entrega a tiempo, sin excusas, ladró Carlos por la radio mientras cargaba en nuestro depósito en Mexicali. El cliente es una de nuestras cuentas más grandes. No te detengas a menos que sea absolutamente necesario. Sí, entiendo, respondí, limpiándome el sudor de la frente. Lo llevaré allí. He conducido la ruta de Mexicali a Hermosillo docenas de veces antes. Normalmente, tomaría la carretera 2 hacia el este y luego al sur por la carretera 15, la ruta principal que la mayoría de los camioneros utilizan. Es más larga pero más segura y mejor mantenida. Pero con el plazo ajustado y los informes de retrasos por construcción cerca de Caborca, estaba considerando alternativas. Cuando salí del depósito, mi camión, un Kenworth más viejo pero confiable al que había apodado el Toro, se sentía pesado con la carga. El sol comenzaba a ponerse, pintando el paisaje desértico en tonos naranjas y rojos profundos. Sintonicé la radio en mi estación favorita, dejando que el ritmo familiar de la música norteña me hiciera compañía mientras la expansión urbana de Mexicali se desvanecía en mis espejos retrovisores. Aproximadamente 3 horas después de mi viaje, me detuve en una pequeña gasolinera al lado de la carretera, justo después de San Luis Río Colorado. Mientras llenaba el Toro, noté algo extraño. Un letrero escrito a mano pegado en la bomba: "No tomes la ruta vieja". No le di mucha importancia en ese momento. Dentro de la estación, un anciano detrás del mostrador me observaba mientras agarraba café y algunos tamales para el camino. ¿Va a Hermosillo?, preguntó, entrecerrando los ojos cuando asentí. Quédese en la carretera principal, me advirtió, inclinándose hacia adelante. No importa lo que diga su GPS, no importa cuánto tiempo crea que ahorrará, quédese en la carretera principal. Parte 2. La decisión. Agradecí al anciano por su consejo, pero no le di mucha importancia. Los viejos siempre tienen sus supersticiones sobre los caminos. De vuelta en el Toro, revisé mi GPS. La carretera 15 mostraba un retraso de 3 horas debido a un camión cisterna volcado. Carlos me mataría si llegaba tarde. Fue entonces cuando recordé algo que otro camionero había mencionado hace meses: un viejo camino minero que atravesaba las montañas de la Sierra El Pinacate. No estaba en mapas oficiales, pero era un atajo que podría ahorrarme al menos 2 horas. Se suponía que el camino se conectaba de nuevo con la carretera 15 justo al norte de Hermosillo. Cuando me acercaba al desvío, mi radio comenzó a crepitar con estática. A través de la interferencia, escuché la voz de Carlos. «Miguel, estática. ¿Dónde estás? Tu rastreo. Estática. Muestra que estás fuera de curso». «Hay un retraso masivo en la carretera 15», respondí. «Estoy tomando una ruta alternativa. Aún llegaré a tiempo para la entrega». «¿Qué ruta? No hay otra ruta. Estática. Miguel, da la vuelta».
Estática. Esa área. Estática. Informes de desaparecidos. La radio se apagó. Intenté varias veces reconectarme, pero no obtuve nada más que estática. Revisé mi teléfono celular, sin señal, pero podía ver el camino de tierra frente a mí serpenteando por el desierto, y mi GPS todavía mostraba que se conectaba de nuevo con la carretera principal. Ya estaba comprometido. El camino era áspero pero transitable. Los faros de El Toro cortaban la oscuridad mientras navegaba por el sendero cada vez más estrecho. Las montañas se cernían a mi alrededor, siluetas negras contra el cielo lleno de estrellas. No hay farolas aquí, ni otros vehículos, solo yo y kilómetros de desierto vacío. Aproximadamente 1 hora después, noté algo extraño. Un pequeño altar al lado del camino, adornado con flores, cruces y fotos. Normalmente, estos memoriales al borde de la carretera marcan donde alguien murió en un accidente, pero este era diferente. Había docenas de fotos, todas de diferentes personas. Algunas parecían recientes, otras descoloridas por el tiempo. Todas tenían nombres y fechas escritas debajo. Reduje la velocidad, mis faros iluminando el altar. Una foto me llamó la atención. Un camionero parado junto a su camión, sonriendo a la cámara. El nombre debajo decía Alejandro Vega, desaparecido 14 de mayo de 2018. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal a pesar del calor. Presioné el acelerador, ansioso por dejar atrás el altar, cuando de repente mis faros captaron algo en el camino adelante. Una figura inmóvil en medio del camino, obligándome a frenar bruscamente. El Toro patinó en la grava suelta cuando giré el volante, evitando por poco la figura. El camión se detuvo al borde del camino, con el motor aún en marcha. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba a través del parabrisas. La figura, una mujer con un vestido blanco largo, permanecía perfectamente inmóvil, de espaldas a mí. Su largo cabello negro colgaba por su espalda, y estaba descalza a pesar del terreno áspero. ¿Qué hacía alguien aquí, a kilómetros de cualquier pueblo, en medio de la noche? Señora, llamé por mi ventana abierta. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Lentamente, giró la cabeza, solo la cabeza, no su cuerpo, en un ángulo imposible. Incluso en el tenue resplandor de mis faros, pude ver que su rostro era innaturalmente pálido, sus ojos cuencas oscuras y vacías. Cuando abrió la boca, escuché un sonido como viento corriendo, no un habla humana. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada. Luego comenzó a caminar, no hacia mí ni alejándose de mí, sino de lado. Su cuerpo todavía de frente mientras su cabeza retorcida mantenía esos ojos vacíos fijos en mí. Se movió fuera del camino y desapareció en la oscuridad más allá de mis faros. Mis manos temblaban mientras ponía el Toro de nuevo en marcha. Debería dar la vuelta, volver a la carretera, pero algo me dijo que sería peor, que ella estaría esperándome si intentara regresar. El único camino era hacia adelante. Mientras conducía, el paisaje comenzó a cambiar. La maleza del desierto dio paso a extrañas formaciones rocosas que proyectaban sombras como manos que se extendían. El tiempo parecía estirarse. Mi reloj decía que había estado en este camino durante 2 horas, pero se sentía mucho más. El indicador de combustible mostraba que estaba quedándome sin gasolina, lo que no tenía sentido. Acababa de llenar el tanque en San Luis. Entonces, en la distancia, vi luces. El alivio me invadió. La civilización por fin. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una gasolinera, pequeña pero moderna, sola en el desierto como un espejismo. Desesperado por combustible y contacto humano, entré. El lugar parecía abandonado. Luces encendidas pero nadie alrededor. Llamé, pero mi voz solo me devolvió el eco. Cuando probé la bomba, funcionó.
Así que llené el tanque del Toro, escaneando nerviosamente la oscuridad a mi alrededor. Fue entonces cuando noté algo imposible. Un camión familiar estacionado en el lado opuesto de la estación. Era un duplicado exacto del Toro, hasta la abolladura en el parachoques delantero y la calcomanía de la Virgen de Guadalupe en la ventana. Pero eso no podía ser, a menos que, con las manos temblorosas, me acerqué al camión duplicado. La misma matrícula, los mismos rasguños en la puerta donde una vez rasqué un muelle de carga, incluso el mismo asiento desgastado con el desgarro en el lado izquierdo. Era mi camión, pero eso era imposible. Dentro de la tienda de la gasolinera, encontré un libro de registro abierto en el mostrador. Al hojearlo, vi entradas de otros camioneros, docenas de ellos, todos describiendo la misma situación, tomando el viejo camino minero como atajo, encontrando fenómenos extraños, encontrando esta misma gasolinera. La última entrada me heló la sangre. Si estás leyendo esto, ya estás atrapado en la vuelta. El camino se dobla sobre sí mismo, pero no en el espacio, sino en el tiempo. Cada vez que das la vuelta, se añade otra versión de ti. He estado conduciendo durante lo que parece años, pasándome a mí mismo en el camino. No sé cómo liberarme. Tal vez tú encontrarás una manera. Alejandro Vega. El mismo Alejandro del altar al borde del camino. El marcado como desaparecido. Corrí de vuelta a El Toro, tratando desesperadamente de contactar a Carlos por radio. A través de ráfagas de estática, finalmente escuché su voz. Miguel, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando durante 3 semanas. ¿3 semanas? Jadeé. Carlos, eso es imposible. Salí de Mexicali ayer. ¿Ayer? Miguel, desapareciste hace 21 días. El GPS de tu camión se desconectó cerca de San Luis. Los equipos de búsqueda te han estado buscando por todo Sonora. Un frío temor se asentó en mi estómago. Describí dónde estaba, pero Carlos insistió en que tal gasolinera no existía en ningún mapa. Mientras hablábamos, la radio comenzó a deteriorarse nuevamente, su voz desvaneciéndose en estática. «Pase lo que pase», grité a la conexión moribunda. «Dile a otros conductores que se mantengan fuera del viejo camino minero. No es un atajo, es una trampa». Si me escuchó, nunca lo sabré. La radio se apagó, y en ese momento, las luces de la gasolinera parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad. Cuando llegó el amanecer, la gasolinera había desaparecido. Solo quedaban ruinas desmoronadas, como si hubiera estado abandonada durante décadas. Conduje durante horas, siguiendo lo que quedaba del camino, esperando encontrar mi camino de regreso a la carretera 15. El sol subió alto, luego comenzó a ponerse, pero el paisaje nunca cambió. Las mismas montañas, las mismas formaciones rocosas, como si estuviera dando vueltas en círculos a pesar de mantener un curso recto. Cuando cayó la noche nuevamente, vi faros en mi espejo retrovisor. Otro camión, el primer vehículo que había visto desde que tomé este maldito camino. La esperanza surgió dentro de mí. Quizás sabían la salida. Disminuí la velocidad, dejándolos alcanzarme. El camión detrás de mí destelló sus luces, indicándome que me detuviera. Obedecí. El alivio me invadió ante la idea del contacto humano. Pero cuando el otro vehículo se detuvo a mi lado, mi sangre se convirtió en hielo. Era el Toro, mi camión, conmigo dentro. Pero eso era imposible. Yo estaba aquí, en el Toro. Observé, paralizado, cómo la puerta del conductor del otro camión se abría y una figura salía. Se veía exactamente como yo, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, y sus ojos reflejaban la luz de la luna como los de un animal. «No escaparás», dijo mi doppelgänger, su voz una versión distorsionada de la mía. «Ninguno de nosotros lo hace. Este camino ya no lleva a ninguna parte». Puse el Toro en marcha y me alejé a toda velocidad.
los faros de mi doble siguiéndome de cerca. Pronto, otras luces se unieron a la persecución. 3, luego 5, luego docenas de camiones idénticos, todos conducidos por versiones de mí mismo atrapadas en este bucle de pesadilla. Conduje toda la noche, el convoy de duplicados siempre justo detrás de mí. Cuando amaneció, vi algo adelante, el altar que había pasado aquella primera noche, pero ahora era más grande, con cientos de fotos. Con horror, me di cuenta de que muchas de las caras eran las mías, con diferentes fechas que abarcaban años. Junto al altar estaba la mujer de blanco, su cabeza retorcida imposiblemente siguiendo mi camión mientras pasaba. Esta vez, entendí lo que era. No un fantasma o monstruo, sino una advertencia. Un marcador de límite entre mundos, tratando de hacer que los viajeros volvieran atrás antes de que fuera demasiado tarde. Los días se difuminaron mientras continuaba conduciendo, buscando una salida del bucle. Racioné mi comida y agua, pero deberían haberse agotado hace mucho tiempo. En cambio, mis suministros se reponían misteriosamente cada vez que no estaba mirando. Otro aspecto cruel de esta retorcida realidad. Comencé a notar patrones, puntos de referencia que se repetían, pero cambiaban sutilmente cada vez. Una roca partida que crecía más grande con cada paso. Un árbol muerto que ganaba nuevas ramas. El camino mismo parecía vivo, cambiando y moviéndose cuando no lo miraba directamente. En lo que se sintió como el séptimo día, divisé algo nuevo. Un estrecho sendero lateral que no había notado antes, apenas lo suficientemente ancho para el toro. Desesperado por cualquier cambio, lo tomé. El sendero subía empinadamente hacia las montañas, el motor del toro esforzándose contra la pendiente. En la cumbre, encontré una meseta con vista al desierto de abajo. Lo que vi desafió la comprensión. Docenas de caminos idénticos, todos formando bucles y cruzándose en patrones imposibles, cada uno con pequeños camiones moviéndose a lo largo de ellos como juguetes. Estaba viendo todo el sistema desde arriba, la trampa que había atrapado a tantos camioneros a lo largo de los años. Y allí, en la distancia, la línea brillante de la carretera 15. Tan cerca, pero inalcanzable desde este laberinto retorcido. Mientras estaba al borde de la meseta, la mujer de blanco apareció a mi lado. De cerca, su rostro no era tan horroroso como había pensado al principio. Era triste, lleno de antigua pena. «Ahora ves», dijo, su voz como un trueno distante. «La vuelta toma lo que se ofrece. Un atajo a través del tiempo tiene su precio». «¿Cómo escapo?», supliqué. «La salida es la entrada», respondió. «Pero pocos tienen el valor de conducir hacia atrás a través de sus propias huellas». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, desapareció, dejándome solo con la vista imposible de abajo. Entendí entonces lo que necesitaba hacer. En lugar de tratar de encontrar un camino hacia adelante, tenía que rehacer mi viaje, perfecta precisamente pero en reversa. Cada giro, cada parada, en exacta oposición a mis elecciones originales. Di la vuelta a El Toro y comencé el traicionero descenso. En la parte inferior, mis duplicados esperaban, una línea de camiones y conductores idénticos que se extendía en la distancia. Pero no me persiguieron mientras pasaba junto a ellos, de regreso hacia la gasolinera. Cuando llegué a ella, no me detuve para repostar, sino que continué directamente. Pasé el altar sin reducir la velocidad, apartando la vista de las fotos, especialmente las mías. Cada punto de referencia que recordaba, lo reconocía pero no interactuaba con él. La mujer de blanco apareció varias veces en mi viaje, cada vez parada en cruces o bifurcaciones en el camino. Siempre elegí la dirección opuesta a mi primer viaje. El calor del desierto dio paso a un frío antinatural, formándose escarcha en las ventanas del Toro, a pesar del verano mexicano fuera de este bolsillo de realidad retorcida. Después de lo que pareció días de viaje en reversa, vi algo que hizo saltar mi corazón.
el desvío original donde había dejado la carretera 15, pero aproximado desde la dirección equivocada. Cuando me acerqué, mi radio cobró vida. «Miguel, Miguel, ¿me copias?». Era Carlos, su voz clara por primera vez desde que había entrado en esta pesadilla. «Estoy aquí, Carlos», respondí, lágrimas formándose en mis ojos al sonido de una voz familiar. «¿Dónde has estado? Tu rastreo volvió a conectarse justo ahora. ¿Todavía estás tomando esa ruta alternativa?». Un escalofrío me recorrió. Esta era la misma conversación de antes. La línea temporal se estaba reiniciando. Si respondía de la misma manera, estaría atrapado para siempre. «No», dije firmemente. «Cometí un error. Estoy volviendo a la carretera ahora. La entrega llegará tarde y acepto toda la responsabilidad». Hubo una pausa. «Buena decisión», finalmente respondió Carlos. «Ha habido informes de sucesos extraños en esos caminos secundarios. Mejor seguro que lamentándolo». Cuando la carretera 15 apareció a la vista, vi a la mujer de blanco una última vez, parada en la Unión. Mientras giraba hacia la carretera, reincorporándome al tráfico normal, a la realidad normal, ella asintió una vez. Un gesto de respeto, o quizás despedida, y se disolvió como la niebla en el sol de la mañana. Hice esa entrega a Hermosillo con 6 horas de retraso. Carlos estaba furioso pero aliviado de que estuviera a salvo. Cuando traté de explicar lo que había sucedido, nadie me creyó. Asumieron que me había perdido y era demasiado orgulloso para admitirlo. Pero sé que lo que experimenté fue real. A veces, en largos viajes por el desierto, vislumbro a la mujer de blanco, parada en cruces remotos, advirtiendo a otros camioneros que se alejen de atajos tentadores. He escuchado historias desde entonces, relatos susurrados de otros conductores que tomaron caminos extraños y encontraron cosas imposibles. Algunos dicen que hay una red de estos lugares por todo México, viejos senderos que se tuercen a través del espacio y el tiempo, atrapando a los incautos. Dejé una advertencia en esa gasolinera cerca de San Luis, la misma con el letrero sobre la ruta vieja. El anciano detrás del mostrador solo asintió cuando la puse, como si hubiera visto muchas advertencias similares antes. Todavía conduzco la ruta Mexicali-Hermosillo a veces, y sí, a veces llego tarde con las entregas, pero nunca, jamás tomo atajos, porque allá en el desierto hay caminos que no llevan a donde piensas que lo harán, caminos donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, caminos donde podrías encontrarte contigo mismo yendo y viniendo. Si alguna vez estás conduciendo por Sonora y ves un desvío que no está en tu mapa, prometiéndote ahorrarte tiempo y problemas, recuerda mi historia. Quédate en la carretera principal. La distancia más corta entre 2 puntos no siempre es una línea recta. A veces es el camino largo el que te lleva a casa a salvo. Porque algunos atajos no solo atraviesan el espacio, atraviesan el tiempo mismo. Y una vez que estás atrapado en la vuelta, podrías estar conduciendo para siempre. Otro fantasma en un camino sin fin. Me llamo Thomas, y he sido conductor de camiones en las carreteras de hielo del norte de Canadá durante casi 15 años, y siempre he respetado los desafíos de mi profesión. He navegado por lagos congelados, soportado ventiscas, y entregado suministros esenciales a comunidades remotas que de otro modo quedarían aisladas durante los meses de invierno. Pero después de mi último transporte a través del lago Winnipeg, me sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Algo tan perturbador e inexplicable que todavía no puedo mirar mi propio reflejo sin temblar. La temporada había comenzado como cualquier otra. Mi despachadora Diane me había asignado entregar suministros médicos y combustible a una pequeña comunidad indígena al norte de Thompson, Manitoba. Las temperaturas habían sido inusualmente suaves ese enero, manteniéndose alrededor de -15 grados Celsius en lugar de los típicos -30 grados Celsius que esperamos. El tipo de clima que pone nerviosos a los conductores de carreteras de hielo.
lo suficientemente cálido para debilitar el hielo, pero aún lo suficientemente frío para matarte si lo atraviesas. Thomas, necesitamos que estos suministros lleguen allí para mañana por la noche, dijo Diane por la radio mientras terminaba de cargar en nuestro depósito en Winnipeg. La comunidad se está quedando sin combustible para calefacción y hay un sistema de tormentas acercándose que podría cerrar las carreteras durante una semana. Entendido, respondí, verificando una última vez el calentador del bloque de mi motor. Lo conseguiré. Había conducido esta ruta docenas de veces. Normalmente, tomaría la red establecida de caminos de invierno, un sistema cuidadosamente mantenido de senderos despejados a través de lagos congelados y pantanos. Es más largo pero regularmente probado para verificar el grosor del hielo y marcado con postes reflectantes. Pero con las temperaturas suaves causando preocupaciones sobre la estabilidad del hielo en algunas de las rutas estándar, estaba contemplando alternativas. Mientras salía del depósito, mi camión, un Kenworth personalizado al que había llamado Aurora, rugió contra el frío. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el paisaje cubierto de nieve en tonos azules y rosados pálidos. Sintonicé mi radio satelital en la CBC, dejando que las voces familiares me hicieran compañía mientras la ciudad de Winnipeg desaparecía detrás de mí. Aproximadamente 4 horas después de mi viaje, me detuve en un pequeño puesto avanzado cerca del borde del lago Winnipeg. Mientras revisaba las cadenas de mis neumáticos, noté algo extraño, un letrero desgastado clavado en un poste. Permanezca en los cruces marcados, ruta antigua de tala insegura. Tomé nota mental, pero no le di mucha importancia en ese momento. Dentro de la tienda del puesto avanzado, una anciana cree me observaba mientras me abastecía de café y pemmican para el camino. ¿Te diriges al norte a través del Gran Lago?, preguntó, entrecerrando los ojos cuando asentí. Sigue los marcadores, me advirtió, bajando su voz casi a un susurro. El hielo tiene memoria. Recuerda a aquellos que le faltan al respeto. Agradecí a la anciana cortésmente, pero descarté sus palabras como superstición local. Las personas que viven en aislamiento desarrollan sus propias creencias sobre la Tierra. De vuelta en Aurora, revisé los informes de hielo. El cruce principal mostraba signos de tensión debido al clima cálido, con advertencias de posibles cierres dentro de 24 horas. Diane me mataría si no realizaba esta entrega a tiempo. Fue entonces cuando recordé algo que otro camionero había mencionado la temporada pasada: un viejo camino maderero que atravesaba directamente la parte más estrecha del lago Winnipeg. No estaba en los mapas oficiales de caminos de invierno, pero era un atajo que podría ahorrarme casi 3 horas. La ruta no estaba marcada, pero supuestamente conectaba de nuevo con la red principal de caminos de invierno, justo al sur de Grand Rapids. Mientras me acercaba al desvío, mi radio comenzó a chisporrotear con estática. A través de la interferencia, capté fragmentos de la voz de Diane. Thomas, estática, informes de grosor de hielo, estática, temperatura bajando, estática, ¿dónde estás? Hay preocupación por el cruce principal, respondí. Estoy tomando una ruta alternativa. Aún haré la entrega a tiempo. ¿Qué ruta? No hay otra segura, estática. Thomas, mantente en la estática. Informes recientes de estática, desapariciones. La radio se apagó. Intenté reconectarme varias veces, pero no recibí nada más que estática hueca. Revisé mi teléfono satelital, sin señal, pero podía ver la vasta extensión del lago congelado ante mí, y mi GPS aún mostraba que la antigua ruta se conectaba de nuevo con el camino principal de invierno. La decisión estaba tomada. El hielo era suave, pero no estaba marcado. Los potentes faros de Aurora cortaban la creciente oscuridad mientras navegaba a través de la extensión congelada. El lago se extendía a mi alrededor, un desierto blanco y plano bajo las estrellas emergentes. Sin marcadores de sendero, sin otros vehículos,
Solo yo y kilómetros de hielo. Aproximadamente una hora después, noté algo extraño. Un círculo de piedras en el hielo, dispuestas en un patrón con lo que parecían manojos de hierbas y pequeños huesos de animales. Normalmente, cualquier objeto sería rápidamente enterrado por la nieve a la deriva, pero este círculo estaba perfectamente despejado, como si hubiera sido colocado recientemente o de alguna manera protegido de los elementos. Disminuí la velocidad, mis faros iluminando el extraño arreglo. En el centro había algo que me heló la sangre, una pequeña fotografía perfectamente conservada encapsulada en hielo. Mostraba a un camionero de pie junto a su camión, sonriendo a la cámara. Escrito debajo, en lo que parecía sangre, estaban las palabras Robert Mackenzie, perdido enero 2021. Un escalofrío me recorrió a pesar de que la calefacción del camión funcionaba a toda potencia. Presioné el acelerador, ansioso por dejar atrás el sitio, cuando de repente mis faros captaron algo adelante. Una figura oscura parada inmóvil en medio del hielo, haciéndome frenar bruscamente. Aurora patinó ligeramente sobre la superficie resbaladiza mientras detenía el camión, el hielo debajo de nosotros emitiendo un crujido ominoso. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras miraba a través del parabrisas. La figura, un hombre con lo que parecía ropa anticuada de leñador, permanecía perfectamente inmóvil a unos 20 metros de distancia. Su ropa estaba extrañamente seca y no era afectada por el viento que azotaba el lago. Lo más inquietante de todo, sus pies parecían estar hundidos ligeramente en el hielo, como si estuviera parcialmente sumergido, pero de pie. «Hola», llamé a través de mi ventana bajada. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Durante un largo momento, no hubo respuesta. Luego, lentamente, la figura se volvió para mirarme. Su piel era de un blanco azulado pálido, su barba incrustada de hielo. Sus ojos reflejaban mis faros como espejos, sin mostrar pupila ni iris, solo discos plateados y planos. Cuando abrió la boca, emergió un sonido como hielo quebrándose, no habla humana. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada. Entonces comenzó a caminar, no hacia mí ni alejándose de mí, sino en un círculo perfecto alrededor de Aurora. Con cada paso, el hielo bajo sus pies parecía ondularse como agua, aunque permanecía lo suficientemente sólido para soportar mi camión. Mis instintos me gritaban que condujera, que me alejara de esta figura imposible. Pero algo me dijo que si intentaba dar marcha atrás, el hielo podría no permanecer sólido detrás de mí. El único camino era hacia adelante. Mientras aceleraba lentamente pasando donde había estado la figura, desapareció, no corriendo ni alejándose, sino simplemente desvaneciéndose como el aliento en una ventana fría. El hielo parecía brillar en su ausencia, y podría jurar que vi rostros bajo la superficie, mirándome mientras pasaba sobre ellos. El tiempo comenzó a distorsionarse. Mi reloj decía que había estado en este cruce sin marcar durante 3 horas, pero la distancia que había recorrido sugería que había sido mucho más tiempo. Mi indicador de combustible bajaba rápidamente, lo que no tenía sentido. Había llenado el tanque en el puesto avanzado. Entonces, en la distancia, vi luces. El alivio me inundó. Edificios, civilización. Al acercarme, me di cuenta de que era un pequeño campamento de pesca, con varias cabañas de hielo y una cabaña más grande sentada sobre el lago congelado. Desesperado por indicaciones y una oportunidad para calmar mis nervios, entré. El lugar parecía desierto, generador funcionando, luces encendidas, pero ninguna persona visible. Llamé, pero no escuché nada más que el viento. Cuando intenté abrir la puerta de la cabaña principal, se abrió fácilmente. Dentro, el aire era cálido, una estufa de leña crepitando en la esquina. El café aún humeaba en una olla sobre la mesa.
Alguien había estado aquí hace minutos. Mientras me adentraba más en la cabaña, noté algo imposible en la pared del fondo. Un camión familiar estacionado fuera de la ventana. Era Aurora, mi camión, a pesar de que había estacionado en el lado opuesto de la cabaña. Pero cuando miré más de cerca, vi pequeñas diferencias. Una grieta en el parabrisas que había reparado hace años. El viejo sistema de iluminación que había reemplazado la temporada pasada. Era mi camión, pero del pasado. Con manos temblorosas, me acerqué a la ventana, observando cómo se abría la puerta del conductor del camión fantasma y una figura salía. La conmoción casi me hizo caer de rodillas. Era yo, pero una versión más joven, vistiendo la chaqueta que había perdido hace 3 inviernos cuando mi camión atravesó el hielo delgado cerca de Norway House. Apenas había escapado con vida ese día. En la mesa, encontré un libro de registro, las páginas amarillentas por el tiempo. Hojeándolo, descubrí entradas de otros camioneros, docenas de ellos, todos describiendo la misma experiencia. Tomando la antigua ruta maderera a través del lago Winnipeg, encontrando fenómenos extraños, encontrando este mismo campamento de pesca. La entrada final me dejó helado. Si estás leyendo esto, te has desviado hacia el camino del reflejo. El hielo no solo refleja el cielo, refleja el tiempo. Cada cruce añade otra capa al reflejo, otra versión de ti atrapada debajo. He estado conduciendo este mismo tramo durante lo que parece décadas, pasándome a mí mismo en el camino. No sé cómo liberarme. Robert Mackenzie. El mismo Robert de la fotografía congelada en el círculo de hielo. Corrí de vuelta a Aurora, tratando frenéticamente de contactar a Diane por la radio. A través de ráfagas de estática, finalmente escuché su voz. Thomas, ¿dónde has estado? Hemos tenido aviones de búsqueda buscándote durante más de 2 semanas. ¿2 semanas? Jadeé. Diane, eso es imposible. Salí de Winnipeg ayer. ¿Ayer? Thomas, desapareciste hace 17 días. El GPS de tu camión se apagó en medio del lago Winnipeg. Pensamos que habías atravesado el hielo. La realización me golpeó como un golpe físico. Describí dónde estaba, pero Diane insistió en que ningún campamento de pesca existía en esas coordenadas. Mientras hablábamos, la radio comenzó a deteriorarse nuevamente, su voz desvaneciéndose en estática crepitante. Pase lo que pase, grité a la conexión moribunda. Advierte a otros conductores que se mantengan alejados de la antigua ruta maderera. No es un atajo, es una trampa. Si me escuchó, nunca lo sabré. La radio se apagó, y en ese momento, las luces del campamento de pesca parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad. Cuando amaneció, el campamento había desaparecido. Solo quedaba hielo desnudo, con contornos tenues visibles bajo la superficie, como si los edificios se hubieran hundido hace mucho tiempo. Conduje durante horas, siguiendo lo que quedaba del antiguo sendero, rezando por encontrar mi camino de regreso al camino de invierno marcado. El sol subió alto, luego comenzó a ponerse, pero el paisaje nunca cambió. La misma extensión interminable de hielo, la misma costa distante que nunca parecía acercarse a pesar de mi continuo progreso. Cuando cayó el crepúsculo nuevamente, vi faros en mi espejo retrovisor. Otro camión, el primer vehículo que había visto desde que tomé esta ruta maldita. La esperanza surgió dentro de mí. Quizás ellos conocían el camino de regreso a la carretera principal. Disminuí la velocidad, haciendo destellar mis luces para señalarles. El camión detrás de mí devolvió el destello, luego se acercó a mi lado. Cuando la cabina entró en mi campo de visión, el horror subió por mi columna vertebral. Era Aurora, mi camión, conmigo dentro. Pero eso era imposible. Yo estaba aquí, en Aurora. Observé, paralizado, cómo se abría la puerta del conductor del otro camión y una figura bajaba. Se veía exactamente como yo,
Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran fluidos pero antinaturales, como si se estuviera moviendo a través del agua en lugar del aire. Lo más inquietante de todo, sus ojos reflejaban la luz como espejos, igual que la figura del leñador que había encontrado. «Todavía no lo entiendes», dijo mi doble, su voz sonando como la mía pero con un eco, como si hablara desde el fondo de un pozo. «No nos vamos, nos convertimos en parte de ello». Puse a Aurora en marcha y aceleré, los faros de mi doble siguiéndome de cerca. Pronto, otras luces se unieron a la persecución. 3, luego 7, luego docenas de camiones idénticos, todos Auroras, todos conducidos por versiones de mí mismo atrapadas en este bucle de pesadilla. Conduje durante toda la noche, el convoy de duplicados siempre justo detrás de mí. Al amanecer, vi algo adelante, el círculo de piedras que había pasado aquella primera noche. Pero ahora era más grande, con cientos de fotografías incrustadas en el hielo. Con horror, me di cuenta de que muchas mostraban mi rostro, con diferentes fechas que abarcaban décadas. Junto al círculo estaba el leñador con los ojos de espejo, su presencia finalmente cobrando un terrible sentido. No era alguna entidad sobrenatural, era otro conductor atrapado, transformado por su tiempo en el hielo, convertido en parte del camino del reflejo, tal como yo me estaba convirtiendo. Los días se mezclaron mientras continuaba conduciendo, buscando una ruptura en el patrón. Racioné mis provisiones, pero deberían haberse agotado hace mucho tiempo. En cambio, mi termo misteriosamente se rellenaba con café caliente cuando no estaba mirando. Mis reservas de comida se reponían. Otro aspecto cruel de esta realidad retorcida. Comencé a notar cambios sutiles en mi propio reflejo en los espejos de Aurora, mis ojos volviéndose más pálidos, mi piel adquiriendo un tinte azulado, cristales de hielo formándose en mi barba incluso dentro de la cabina calefaccionada. La transformación estaba ocurriendo, tal como le había sucedido al leñador, y sin duda a Robert Mackenzie antes que él. En lo que se sintió como el 10º día, divisé algo que no había visto antes. Una estrecha grieta en el hielo que cortaba mi camino en ángulo. Seguirla me llevó a una cresta de presión, un lugar donde el hielo cambiante había creado una rampa natural. Desesperado por cualquier cambio, guié cuidadosamente a Aurora hacia arriba y sobre ella. En la cima, me encontré en un plano más alto de hielo que ofrecía una vista a través del lago congelado. Lo que vi desafió la comprensión. Docenas de caminos idénticos a través del hielo, todos ligeramente desplazados entre sí, cada uno con pequeños camiones moviéndose a lo largo de ellos como cuentas en cuerdas. Estaba viendo todas las capas temporales simultáneamente, todos los conductores atrapados haciendo el mismo viaje a través de diferentes planos de existencia.